esas introductorias y después desarrollamos el panel. Doña Laura, por favor. Buenos días. Bueno, vamos a cambiar un poquito el chip porque ustedes son de las áreas más de las finanzas y nosotros pues venimos del sector educativo. Bueno, como ustedes lo vieron, el panel es sobre el capital humano del futuro, enfoques y necesidades de cambio en el modelo y el desempeño de la educación. Tal vez antes de iniciar, decirles que SINAES es el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior. Es una institución pública que se encarga de garantizar por ley la calidad de las carreras en educación superior en este país. Me parece muy importante hacer esa acotación. Es una institución que va a cumplir un cuarto de siglo el año entrante y en este sistema están las 5 universidades públicas, hay 22 universidades privadas, hay 3 universidades internacionales. Estas son Universidad para la Paz, CATIE y EARTH. Entonces, me parece que es un contexto muy importante para que ustedes sepan. El tema de la acreditación, que no es el tema de este momento, pero para que ustedes conozcan, y seguramente algunos de ustedes han estado en algunas de estas carreras que han estado acreditadas, Costa Rica tiene una cosa muy particular y es que la acreditación es voluntaria en Costa Rica. La acreditación es distinta de la autorización y para eso hay otras instancias. Pero bueno, sobre el tema que nos convoca hoy, pues yo quiero decirles que es posible que muchos de ustedes o muchos de nosotros hayamos estudiado para una carrera y hayamos terminado trabajando en una cosa en la que posiblemente ni nos imaginábamos. El mundo funciona así y ya posiblemente para nosotros que estamos pues ya más grandes, imagínense cómo está funcionando el tema de los modelos educativos para quienes están desde el preescolar y en este momento están en educación superior. Y así como en la vida vamos aprendiendo conforme transcurre la vida, las llamadas ahora microcredenciales y aprendizaje a lo largo de la vida son las nuevas formas de aprendizaje y de enfoques en los modelos y los sistemas educativos. Es un tema apasionante en el que apenas nos estamos acercando y adentrando a eso. Posiblemente ustedes, si gerencian alguna organización, son directores, pertenecen a juntas directivas, les están pidiendo a sus colaboradores que aparte de lo que se denominan macrocredenciales, las macrocredenciales, para ponerlo en perspectiva, son los títulos universitarios que todos obtuvimos. Eso es lo que se llama una macrocredencial en el mundo de la educación superior. Pero posiblemente ustedes ya les están pidiendo a quienes trabajan con ustedes que obtengan certificados pequeños en temas muy específicos. Esos temas, ¿cuáles pueden ser? Desarrollo de proyecto, inteligencia de negocios, las mal llamadas habilidades blandas, desde mi punto de vista, porque son de las más importantes, que tienen que ver con generación de proyectos, resolución de conflictos. Esas son las que se llaman ahora microcredenciales. Y tal vez si el compañero me ayuda con, bueno, los compañeros de audiovisuales, hay una diapositiva que pasé, si me la pueden proyectar. Bueno, yo diría que como la invitación es sobre enfoques del futuro, yo diría que esa es una de las propuestas que los sistemas educativos tendrían que hacer y es empezar a hablar de las microcredenciales y del aprendizaje a lo largo de la vida. Esta no es una propuesta mía, es lo que se está generando a nivel mundial en este momento. Y creo que aporta justamente al tema de esa preocupación que don Roberto señalaba sobre la crisis en la que estamos en educación en Costa Rica con mucha más gravedad, sin lugar a dudas. Y por eso, tal vez en esta primera parte, un poco para gatillarlos a ustedes y empezar a generar estas ideas, desde mi óptica y conociendo, digamos, la trayectoria que ha tenido Costa Rica, la UNESCO ya propuso en el Foro de Educación Superior del 2022 cuáles son las transiciones a las que deberían de aspirar los mundos y los sistemas educativos. Doña Emilia Gacel, pues sin lugar a dudas, hablará cómo es que se están transformando, en este caso, una universidad. Pero nosotros debemos de pasar de un estado a movernos hacia otro y esto requerirá una reorganización estructural, voluntad política y, por supuesto, poner a trabajar lo mejor que tenemos en los capitales humanos.
Y como ustedes lo ven, a propósito de los cambios tan profundos que están dándose en el mundo, y Costa Rica no es la excepción, en el tema de educación nosotros debemos pasar de la exclusión a fortalecer todo lo que tiene que ver con el derecho a la educación superior. En el último foro de educación superior mundial se hablaba y se propone que todos debemos de tener acceso a la educación superior. Eso es un gran desafío, por supuesto, sabiendo los índices que nosotros tenemos en educación superior. Pasar de la disciplinariedad a la transdisciplinariedad, y que es efectivamente lo que sucede en este momento. Seguramente las mesas están compuestas por una gran diversidad de áreas disciplinarias de donde provenimos. Pasar de la terminalidad a la educación permanente, es decir, ya no basta con tener 1 o 2 títulos universitarios, sino que hay una educación que se hace a lo largo de la vida. Y ahí es justamente donde se incluye el tema de las microcredenciales. Y en lugar de pasar a la jerarquización, hablar de la flexibilidad y de la diversidad. Piensen ustedes, pues en este momento yo estoy hablando de la educación superior, pero yo soy una fiel creyente que, por ejemplo, desde la educación preescolar, desde la primaria y la secundaria, los niños y las niñas deberían de estar aprendiendo cosas que son útiles, que son necesarias. Y esas son, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la tierra, con el cambio climático, con cómo generamos nosotros prácticas que sean transformadoras desde la vida, y cosas pues prácticas, como aprenden a cocinar, y no solo por el tema de la cocina. ¿Qué es lo que hay detrás de este tema de la alimentación? Para decirles, los currículums desde mi punto de vista deben de ser transformados en su totalidad y pasar, por supuesto, de los contenidos a las competencias, que es justamente cómo aprendemos a hacer las cosas. Y para explicar el tema de las microcredenciales, yo recurro a estos ejemplos que ya les señalé, que no solamente pasar de los títulos universitarios, que son muy importantes, y que también hay que hacer una diferencia. Quien quiera dedicarse a la academia y a ser un científico, pues obviamente tendrá que llegar a tener sus doctorados y postdoctorados y dedicarse a la investigación que la sociedad lo necesita. Así como necesitamos también que todo lo que tenga que ver con la cultura y las artes también permanezca. Pero ciertamente también el mundo de la educación debe responder a las necesidades de la sociedad y del sector empleador. Y las microcredenciales realmente dan esa posibilidad. Para que ustedes lo tengan por ahí, ya seguramente algunos de ustedes incluso en sus redes sociales postean insignias. Está el uso de las microcertificaciones o microprogramas. Ya ustedes saben que incluso las universidades, y más allá de las universidades, LinkedIn ofrece sus propios programas. Hay un montón de servicios que se ofrecen y que la gente los toma en línea. Esas son las famosas microcredenciales. Y tal vez para cerrar esta primera parte, señalarles cuál es el rol de las microcredenciales. Bueno, en el mundo de la educación superior y en el mundo de trabajo, se habla de que estas microcredenciales deben de permitirnos una mejora en las habilidades o un replanteamiento de las habilidades. Es el upskilling o el reskilling. Nos debe permitirnos servir para la empleabilidad, debe permitirnos tener un aprendizaje a lo largo de la vida, deben de tener mayor flexibilidad y una educación centrada en el aprendizaje. Si hay una cosa que nosotros tenemos claro, es que nosotros como seres humanos nunca dejamos de aprender. Es decir, los aprendizajes nunca son terminales. Deben de permitir la inclusión social. Y un tema muy importante y fascinante, y es que cómo esto permite que nosotros seamos ciudadanos activos, críticos, y además que estén centrados en el bienestar. Finalmente, el tema de las microcredenciales debe de permitir todo lo que se denomina la movilidad internacional del estudiante, que justamente es cómo esos estudiantes ya no solamente estudian aquí, sino que virtual o presencialmente se traslada a otros contextos de aprendizaje. Finalmente, señalar que la OCDE señala que las microcredenciales son una innovación con una multitud de usos y beneficios personales. Es una especie de solución polivalente para los problemas que afrontan los sistemas de educación y formación. Y para cerrar, solamente quiero decirles que ya Europa ha avanzado muchísimo sobre los marcos de referencia de microcredenciales.
porque lo que no podemos hacer es que las microcredenciales abunden sin que podamos garantizar la calidad de esas microcredenciales que se están ofreciendo. Pues por ahí los dejo esta primera parte y ya luego volvemos con las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Laura. Doña Emilia. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, don Roberto y a Rey por la invitación. Es importante destacar que, más cerca, ok. Es importante destacar que la educación cambió, evolucionó y nosotros nos hemos quedado ahí como país. Necesitamos hacer un cambio radical y a nivel universitario, que es lo que yo también voy a hablar, estamos trabajando en 3 áreas fundamentales, que es el desarrollo de competencias en los profesionales de la mano con los empleadores. ¿Cómo descubrimos qué es lo que realmente ocupa un país? Y yo no diría solo un país, diría el mundo, es tener aliados estratégicos con los empleadores, que son los que nos van a definir y a determinar cuáles son esas habilidades sociales, emocionales, esenciales que necesita un profesional y técnicas, por supuesto. Hoy en día, bien lo decía doña Laura, las empresas están pidiendo certificaciones, lo llamamos microcredenciales, certificaciones, especializaciones, educación continua, pero es ese aprendizaje constante y permanente. En Universidad Fidelitas adoptamos la metodología de enseñanza-aprendizaje STEM, no solo es enfocarnos en carreras STEM que nos está pidiendo el mercado, que es más enfocado a las áreas de ingeniería, sino utilizar la metodología en todos sus planes de estudios que le permita desarrollar atributos a los estudiantes para que puedan desarrollar esas competencias y ser exitosos en un mercado laboral dentro y fuera del país. Entonces no podemos quedarnos viendo solo lo que pasa en nuestro país, tenemos que ver qué está pasando en otras zonas y yo creo que hay 3 puntos fundamentales a nivel de educación superior que tenemos que trabajar, que es la parte de internacionalización. No podemos quedarnos solo, como les decía, con lo que está pasando en nuestro país, tenemos que ver qué hace el mundo, qué hacen otras universidades y qué problemas podemos resolver mediante la investigación con otras universidades que logremos resolver problemas regionales. La empleabilidad, necesitamos desarrollar profesionales empleables, no hacemos nada teniendo un montón de profesionales en la calle que no tengan trabajo o que tengan que hacer trabajos o un oficio para poder sobrevivir. Creo que la calidad de vida, para nadie es un secreto que la educación es el motor que mueve el desarrollo social, político y económico de un país y no le estamos dando la importancia que realmente requerimos. Y también la parte de emprendimiento, pero no emprendimiento de que todo el mundo va a salir y va a tener un negocio propio, sino que se desarrolle la mentalidad empresarial en nuestros estudiantes. Usted puede ser emprendedor en su propio trabajo, puede trabajar en equipo con otras personas y formar y sacar ideas diferentes. Hoy en día las generaciones han cambiado, son totalmente digitales, necesitamos desenvolvernos en un entorno educativo digital, sin perder de vista el trabajo en equipo, porque ahora los muchachos no quieren trabajar en equipo porque es muy difícil ponerse de acuerdo, porque me cuesta mucho, así sea en línea o así sea virtual o así sea presencial, pero un trabajo en equipo desarrolla habilidades de liderazgo, la comunicación asertiva, la toma de decisiones, el intercambio de ideas. Entonces son metodologías disruptivas que tenemos que implementar en la educación. Por ahí vamos desde la Universidad Fidelitas, reforzando todas las habilidades tecnológicas, utilizando diferentes herramientas, sin perder de vista la parte práctica, donde el estudiante pueda poner sus conocimientos en práctica en el transcurso de la carrera y el enfrentarse al mercado laboral no sea frustrante, sino más bien sea un proceso natural y fluido que les permita manteniendo la calidad académica, actualizando programas de estudios. Hoy les puedo garantizar que en Universidad Fidelitas el 99.5% de los programas están actualizados al 100%, y les digo 99.5% porque me falta una carrera que está en proceso. Es un compromiso con la sociedad, es un compromiso con el país
El buscar nosotros, como dijo doña Laura, la acreditación de forma voluntaria, necesitamos que otros nos evalúen, que otros nos auditen y nos digan qué estamos haciendo bien y qué oportunidades de mejora tenemos. Si no tenemos oportunidades de mejora, no existe el compromiso con la mejora continua y la calidad académica, ¿verdad? Todos los días el proceso cambia. Las carreras tradicionales tienen que tener sus habilidades tecnológicas también. En algún momento todos oyeron que la contaduría se iba a desaparecer. Yo no me imagino un Ministerio de Hacienda o las empresas sin contadores. No es que desaparece, es que hay que darle habilidades tecnológicas para que los procesos sean más ágiles, sean datos en tiempo real y de una manera más precisa, ¿verdad? Y confiables. Entonces es un proceso de cambio. Esto desde la parte de educación superior, mi mundo ideal sería que desde preescolar hasta la universidad podamos tener metodologías disruptivas, podamos atacar el famoso apagón educativo y dejar de llorar sobre la leche derramada. Es momento de hacer, las universidades estamos sufriendo una generación con 3, 4 años con baches importantes en su formación, como que no dominen los procesos matemáticos, que no tengan comprensión de lectura y que todo lo quieren a que Google me lo diga en un golpe de clic. Necesitamos desarrollar investigadores, necesitamos desarrollar pensamientos críticos y creativos en los estudiantes. No podemos esperarnos a que la generación que va a empezar con la ruta de la educación desde preescolar llegue a las universidades, porque faltan muchos años, ¿verdad? Ya hay que intervenir, ya hay que trabajar en primaria, en secundaria, para que esta población salga mejor preparada. No podemos esperarnos a que todo sea perfecto y darle a los estudiantes habilidades para la vida. Necesitan aprender educación financiera, que bien ya hemos oído los problemas que se dan actualmente. Necesitamos que tengan habilidades tecnológicas, que vayan de la mano de la robótica, de la programación, pero también habilidades emocionales. El sistema educativo de nosotros no tiene ese respaldo y hoy en día hay mucha necesidad de atención emocional a nuestros estudiantes, en primaria, en secundaria y a nivel universitario también. Necesitamos una formación integral de nuestros profesionales, verlos como seres humanos y después como el estudiante que realmente son. Eso sería de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Tal vez para sembrar el foro, dado que no contamos con la presencia de la señora ministra, esta es una historia, no una historia, es un dato que a mí me encanta resaltar. En el año 2019, Eliezer Feinstein hizo una publicación de un estudio que él hizo antes de ser diputado, antes de ser candidato, donde agarró los nombres, eran 95,000 y pico de nombres de niños que entraron a primer grado de primaria en el año 2002, si no mal recuerdo, y entonces después agarró los mismos nombres y los comparó con quienes se habían graduado en el año 2011 y 2012. Y el resultado es que solo 26% de los que entraron a primer grado habían terminado la secundaria 11 y 12 años después. Esa es la tasa efectiva de graduación en el tiempo prescrito de nuestro sistema de educación pública. Y enfatizo que eso fue antes de la pandemia, porque después de la pandemia se hizo peor. O sea, nuestra tasa de graduación efectiva de niños que entran a primer grado debe andar ahorita alrededor del 20%. Ya se le acabó el tiempo. Sí, otro tanto de la gente termina en años posteriores con años repetidos, otro tanto sigue en educación nocturna cuando son adultos y al final la tasa máxima de graduación en Costa Rica no pasa del 62% de la población elegible en secundaria, en un sistema cuya calidad está muy cuestionado. Eso significa, si ustedes son un cafetalero, que están dejando el 38% de los granos en la mata y que de los 62% que sacan, la mitad no sirve, no tiene calidad de exportación, por así decirlo. Ese es, voy a decir, uno de los dilemas de nuestro capital humano. Si nos vamos a la calidad del sistema educativo, cuando nos comparamos por PISA, ¿verdad? Y nos comparamos con OCDE y nos comparamos aún con América Latina, temprano decía, nosotros ya somos el 9º país en escolaridad, ya no somos del 1, 2 o 3 como hemos sido siempre,
y en términos de calidad solo superamos a México y a Colombia dentro del análisis que hace la OCDE en términos de la calidad educativa. Pero nosotros pues sí competimos en algunas cosas con México y Colombia, pero no en las que queremos competir, ¿verdad? Que son la economía más avanzada, la economía de innovación y conocimiento. Entonces tenemos un déficit enorme de capital humano por cantidad y calidad en la base de una pirámide que además ya es estrecha, porque como mencioné temprano, nuestra tasa de fecundidad ha venido cayendo por años y entonces ya no tenemos un bono demográfico que podamos convertir en valor productivo superior de una generación a la otra. Nuestra generación actual es más pequeña que la generación anterior y eso implica que si no le triplicamos la productividad, no van a poder sostener la calidad de vida de sus familias y mucho menos sostener el sistema de pensiones para los que nos estamos retirando en estos días, que ya Gerardo me echó al agua, no le vuelvo a contar nada. Pero bueno, punto y aparte. Esa es la realidad. Ahora, si ustedes ven las propuestas de reforma educativa, lo que dice es que queremos niños y jóvenes que sean felices y la felicidad pasa por seguridad alimentaria, por seguridad personal, por arraigo familiar, por una serie de temas importantes para la estabilidad emocional y la seguridad integral de un niño. También habla de que sean responsables ante la familia, la comunidad, la naturaleza, el planeta, la patria. También hablan de que deben ser altamente productivos y eso significa con las destrezas, capacidades, habilidades, actitudes, ¿verdad?, que se mencionaban. Hablábamos de la necesidad de que sean emprendedores, de la necesidad de que sean proactivos, que sean curiosos y que de verdad investiguen. Bueno, nuestro sistema educativo no da nada ni parecido a eso. Y entonces yo creo que el tema que abordó doña Laura, el tema de las microcredenciales, cuando tenemos la cantidad de ninis que tenemos hoy, ¿verdad?, y de gente que salió de un sistema educativo claramente incompleto en calidad, se vuelve un reto gigantesco, pero se vuelve una oportunidad maravillosa, porque podemos darles virtudes, destrezas, capacidades, habilidades que no adquirieron en el sistema educativo para convertirse en esas personas, ojalá felices, responsables, productivas, empleables, ¿verdad?, para usar el término directamente. Entonces las preguntas que quiero hacer van en esa dirección. El SINAES, si uno lo ve desde el punto de vista de una burocracia legitimadora, certificadora, pues tiene un papel fundamental que cumplir en términos de la calidad educativa, pero si estamos hablando de microcredenciales, nos decía ya en Europa están haciendo los ajustes, bueno, ¿cómo los vamos a hacer nosotros? Porque le cuento una cosa, yo no estoy colegiado en Costa Rica. Yo tengo doctorado, tengo maestría, soy ingeniero y tengo títulos en Nueva York, en Boston y posiblemente en el resto del mundo, pero no tengo títulos en Costa Rica. Porque nunca me colegié, porque era tal el relajo que había que hacer para equiparar los títulos, que no me hace falta, no me colegio. Y ya me voy a retirar, así que ya no me hizo falta, ¿verdad? Pero sin embargo, hoy exigen en los colegios una carrera acreditada, no 5 o 6 microcertificaciones que le permitan a una persona volar en su desempeño personal, familiar y profesional. Entonces tenemos que hacer ajustes muy grandes y es en esa dirección que quiero ir. ¿Cómo se está adaptando el SINAES a estas presiones? Y usted nos hablaba de las carreras acreditadas, de las carreras que están actualizadas y mi pregunta es, está bien, están actualizadas las carreras, pero ¿qué estamos haciendo para esa otra mitad de la población que no está llegando a la universidad? ¿Qué oportunidades podemos dar desde el sistema educativo público y privado para integrarlos, incorporarlos y realmente pues que sean parte de esa sociedad feliz, productiva, responsable y empleable? Bueno, tal vez contarles un poquito de la adaptación de la agencia de acreditación, que es un gran reto. Yo creo que el primer reto lo tienen en este caso las universidades y las parauniversidades, ¿verdad? Ya las parauniversidades ofrecen en sus grados de educación técnica, que es una gran posibilidad en este país y debe de aprovecharse y de maximizarse, es cómo van a replantear sus modelos educativos. Es decir, esta pregunta que hacen en el panel de hoy, enfoques y necesidades del cambio en el modelo, es la pregunta, digamos, en este caso para las instituciones de educación superior. No voy a entrar, don Roberto, en un detalle aquí, que no es un detalle, pero el sistema de educación superior en Costa Rica es un sistema que está desarticulado.
es decir, su gobernanza es inexistente. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice el último informe del Estado de la Educación, donde lo vuelve a reafirmar. ¿Qué quiero decir con esto, don Roberto? Que nosotros tenemos un desafío estructural de gobernanza. Cuando digo esto es que por un lado va lo público y por otro lado va por un lado lo público y por otro lo privado. La agencia de acreditación, que en realidad no es un auditor, a nivel mundial, SINAES y Costa Rica, el legislador tuvo una visión, fue visionario al tener una agencia de acreditación. Las agencias de acreditación alrededor del mundo no son una auditoría, eso permite que, no sé cuántos de ustedes conocen bien qué es SINAES, pero permite lo que doña Emilia acaba de decir, que fortalezcan y tengan sus sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Y eso es fundamental en un país que se dice que está comprometido con la educación. Y bueno, don Roberto, yo le debo decir que el dato que en algún momento se obtuvo era que había más de 1 millón de personas que no estaban en el sistema de educación formal. Pues eso es una tragedia, ¿verdad? Entonces, bueno, imaginémonos que aparte del dato que usted estaba diciendo es que el porcentaje que llega a las universidades es muy pequeño, con unas habilidades que ya doña Emilia lo ha dicho, que son básicas para que ingresen a una carrera universitaria, es decir, cómo entran los estudiantes con los niveles de comprensión de lectura, de sus habilidades generales, ¿verdad? Si usted no comprende en español, ¿cómo llega usted a resolver un problema en la matemática? Que es además una de las grandes áreas de oportunidad que tendría este país de desarrollarse en ingenierías. Bueno, don Roberto, entonces cuando nosotros tengamos este tema de las microcredenciales, que no solamente son una posibilidad para las universidades, sino que para la educación técnica de esas personas que no están o que no han sido parte del sistema educativo, ¿verdad? Y ahora hay iniciativas en este país, lo que hacen es desarrollar microcredenciales y programas pequeñitos a la medida, por así decirlo. Y es una manera de cómo usted eventualmente podría, y ya algunos países están desarrollando esto de esta manera, es que una serie de microprogramas o de microcredenciales podrían convertirse, digamos, eventualmente en una certificación, y depende de cómo van evolucionando los sistemas educativos, pues puede llegar a conformarse como un grado académico en sí mismo. Entonces, en esa evolución estamos y en esa transformación estamos. Entonces, desde las universidades y nosotros como agencia de acreditación tenemos que estar pilas porque esto va muy acelerado. Ya los europeos, y no es porque lo digan los europeos, es decir, si los marcos de referencia ya existen para las macrocredenciales, no nos pongamos a inventar el agua tibia. Lo que sí, tal vez reforzar ahí, es que es muy importante es asegurar la calidad de esas microcredenciales. Y eso no es ni más ni menos de lo que ustedes ven todos los días cuando ustedes postean en sus redes sociales una insignia, cuando llevaron una certificación, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que realmente el mundo está necesitando en este momento. Entonces yo diría, don Roberto, que en este momento nosotros estamos en un momento de transformación, que la agencia tiene que estar atenta y que ese primer paso le va a corresponder a las instituciones de educación superior, pero que sí hay que resolver un tema estructural en el país, que es el tema de la gobernanza. Adelante, doña Emilia. Bueno, ¿qué estamos haciendo desde la Universidad Fidelitas? Bastante, diría yo. Tenemos un programa de educación continua, que son estas microcredenciales que tiene cursos libres para muchachos que no terminaron el colegio, pero también hay otros para profesionales que se quieran actualizar, programas técnicos que pueden entrar con 9º año, que le permite a los muchachos tener un oficio para poder incorporarse al mercado laboral, seguir estudiando, tener calidad de vida o por lo menos sobrevivir, ¿verdad?, con las necesidades básicas. Tenemos especializaciones y tenemos micromáster. ¿Qué es la idea de esto? Ok, micromáster va para profesionales, porque es la actualización o las especializaciones a profesionales, pero para los que no están en el sistema educativo, no lo completaron, porque sí tenemos muchos que llegan a 9º año, tenemos lo que son la educación técnica, cursos libres y unas especializaciones. Cisco, que es algo y mucho en tecnología, inteligencia artificial, ciberseguridad, Power BI, todo este tipo de herramientas que hoy en día son fundamentales, como les digo, para conseguir un trabajo, para actualizar a los profesionales que ya están. Lo que dice Laura es fundamental, y cuando me entrevistaron para microcredenciales lo decía, lo que tenemos que velar es por la calidad,
Nosotros cuidamos un nombre y un prestigio de 43 años. No sé si todo el mundo, no lo puedo decir porque hay mucha escuela comercial, hay mucho instituto que también está ofreciendo cursos libres o especializaciones. Si mantienen la calidad o con qué calidad lo trabajan, no soy quien para decirlo, lo puedo hablar por lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, la pregunta va a ser un poco injusta para ustedes, creo yo, pero de todas maneras hay que hacerla. ¿Y qué tiene que cambiar en el sistema de educación básico del país? ¿Qué tiene que cambiar en primaria, en secundaria, en términos de llevar a la gente, en términos de darles una calidad suficiente y de prepararlos para que sea en noveno, en onceavo o en doceavo puedan realmente sacar provecho de ese universo de carreras y microcredenciales que parece que se va a generar? Adelante. Mucho, don Roberto, hay que cambiar. Tenemos que cambiar el modelo de enseñanza-aprendizaje, tenemos que capacitar a los docentes están haciendo una resistencia muy fuerte al uso de la tecnología, a que los capaciten. Existen reglas y sindicatos y diferentes derechos que ellos justifican para no recibir cierta capacitación, que nosotros a nivel privado pues sí lo hacemos, no importa en el momento, sino que a ellos tiene que ser en tiempo laboral, y el problema es que se dejan a los niños abandonados. Entonces, para mí es fundamental, y aquí hablo como Emilia Gacel, ¿verdad? La actitud del docente, la vocación, la actualización de los docentes, o sea, ya el modelo que decíamos antes, niña pochita, no existe, la generación de estudiantes cambió y tienen que tener una educación totalmente híbrida, así sea en clase presencial, tiene que tener el uso de la tecnología, porque si no vamos a dejar a estos muchachos en desventaja con las generaciones que estamos teniendo. Ese modelo curricular, que venga una formación desde preescolar hasta secundaria, que forme profesionales para la vida con habilidades, pensamiento crítico, análisis de datos, la creatividad, emprendimiento, como les decía ahora, el intercambiar con estudiantes de otros países usando la tecnología. Ahora la internacionalización interna es súper fácil de hacerlo, pero hay que invertir, ¿verdad? Y hay que capacitar. Laura. Ajá, bueno, yo diría, lo que yo voy a decir no es nuevo, lo dice el informe del estado de la educación, y bueno, lo básico es la transformación del profesorado. O sea, yo creo que seguramente todos nosotros, bueno, yo también soy producto de la educación pública y tuve unas extraordinarias maestras, entonces seguramente, y si ustedes han pasado y tuvieron esa maravillosa oportunidad en lo público y en lo privado, el maestro es fundamental, el maestro y el profesor. Entonces la transformación del profesorado está en esa base, la transformación del currículum. Y una cosa que no señalamos aquí, don Roberto, creo que usted lo tenía en la presentación, es hacia dónde se dirige el mundo de la educación en línea, que no va a ser una educación en línea, esto se va a hacer un modelo híbrido. Recientemente en Costa Rica, me llamó mucho la atención, se hizo el foro internacional más importante de educación en línea. Y la educación en línea y la educación a distancia, sobre todo, seguramente algunos de ustedes lo conectarán con la UNED, ¿verdad? Entonces, la UNED en tiempos de pandemia tuvo una gran oportunidad de llevar adelante muchas posibilidades. Entonces, todo lo que tenga que ver con educación en línea va a ser fundamental, esa transformación, pero eso pasa definitivamente por el profesorado, por la evaluación del profesorado, por la flexibilización del currículum. El tema de la internacionalización es fundamental, y tal vez comentarles a ustedes que en Costa Rica han habido algunos intentos de 2 proyectos de ley de hacer la acreditación de las carreras de educación obligatoria. Por una u otra razón, esos proyectos de ley no han avanzado. Ustedes saben que siempre ingresa un proyecto de ley, pero uno nunca sabe cómo termina. Estos 2 proyectos en particular, bueno, doña Emilia los conoce también muy bien, no fructificaron, y esos proyectos de ley incluían no solamente carreras de educación, incluían carreras de salud y carreras de ingeniería. En algunos países la acreditación es obligatoria justamente por el impacto que tiene en la sociedad. Una de las cosas que siempre me llama la atención es que yo estoy seguro que si hago una encuesta acá, y tal vez hay una excepción por ahí en alguna mesa,
Todos tuvimos una gran maestra, en primaria, en secundaria, profesores, y de alguna manera, a nivel individual parece que todos somos buenos. A nivel colectivo, sin embargo, hay resistencia sindical y decimos hay que transformar a los maestros. Lo dice el Estado de la Educación y es algo que se ha planteado, la contratación por idoneidad, volver a abrir la escuela normal o algo equivalente para abstraerlo del ambiente universitario más político, que tiene que ser un maestro con nuevas destrezas y capacidades, lo cual implica, me imagino que el Instituto Ladislao Gámez debe transformar a los maestros que ya están en posesión en 5 o 6 años, darles las destrezas y habilidades. Pero sí, si todos los maestros eran buenos para empezar, si hacemos la encuesta, entonces, ¿qué es lo que realmente pasa en el sistema? Es un problema más bien de reconocimiento y de posicionamiento. Alguien me decía, y me pareció muy interesante la forma en que lo planteó, que en los años 50 y 60 el maestro y el cura eran las dos personas más educadas en la mayoría de las comunidades y eran personas de respeto. Ahora no, ahora hay un montón de otros profesionales y el maestro y el cura cayeron ahí en el escalafón a posiciones intermedias o bajas, y entonces el prestigio de ser el maestro, el ser la instancia de consulta, y esa persona que los más viejillos recordamos con tanta admiración, mi maestra de primaria, yo les puedo decir el nombre exacto y la acompañé en el asilo de ancianos hasta el día de su muerte, literalmente, era una parte esencial de mi vida. Yo creo que si yo le pregunto a mis hijos que tienen 38, 36 y 31, se acuerdan de los nombres de los maestros, pero ninguna fue el modelo de su vida o la persona a seguir, ni es su mentor ni su instancia de referencia. Entonces, ¿cómo hacemos para realmente potenciar a los maestros? Si ese es un cambio absolutamente necesario, debemos de verdad ir a la escuela normal, debemos invertir masivamente en la capacitación. Es ese el cuello de botella único, cuando tenemos 20% de tasa de graduación, escuelas unidocentes, exclusión masiva en séptimo, noveno, 10º y 11º año. En fin, ¿dónde tenemos que colocar nuestra apuesta? Adelante, doña Laura. Bueno, tal vez primero, don Roberto, si usted me permite esa licencia, es que los maestros de nosotros no son los maestros que tienen ahora, ¿verdad? Entonces, de ahí hay una gran diferencia. Es decir, el proceso formativo que tuvieron estos maestros, que estoy segura que muchos de ellos salieron de escuelas normales y otros de grandes universidades, ahí hay una llamada de atención sin lugar a dudas para las universidades, es decir, qué es lo que están haciendo justamente en los procesos formativos, ¿verdad? Pero hay un tema estructural. Bueno, en pandemia ustedes saben que muchos de los niños no tuvieron acceso a internet, o sea, eso fue una tragedia. O sea, había chiquitos que además de todos los elementos que se les juntaron, que posiblemente había temas incluso en las más desfavorecidas, de otros temas de no alimentación, de abuso incluido, que se conectaban 2 chiquitos a través de un teléfono que era prepago. O sea, eso era imposible, con maestros que no estaban preparados. Esa es la laguna que tenemos. Entonces, pues sí, yo creo que aquí hay muchas instituciones que es una llamadita de atención o una llamadota de atención de hacer lo que nos corresponde. Y sí pasa por esa transformación de los maestros y también de quiénes son quienes eligen esas carreras de educación, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos hablando de los temas de educación superior, pero bueno, las escuelas normales, efectivamente, yo soy partidaria de las escuelas normales y había una vivencia que era más allá del aula, ¿verdad? Era ese docente que se conectaba con la realidad de ese estudiante, quién era esa familia, qué necesitaba, ¿verdad? No solamente de lo académico, estamos hablando de un tema, si ustedes me lo permiten a mí, humano. Estamos hablando de una crisis casi pues antropológica, diría yo, y eso está permeando a las escuelas. Entonces, bueno, y también creo que hay un tema de reconocimiento con los profesores, porque yo creo que tenemos que hacer los equilibrios y hay que ser también justos, digamos, con esa parte de los docentes. Doña Emilia. Totalmente de acuerdo. A mi criterio es qué estamos formando como docentes, pero qué actitud tiene. Se ha perdido mucho el valor humano, la responsabilidad. Un día yo estaba capacitando en metodología STEM a un grupo de maestras y yo les decía que es que el alumno tiene que estar en el centro, que tiene que ser el protagonista en el aprendizaje, que el maestro un guía, que ahora con la pandemia todo el uso de tecnología nos iba a ayudar para
dar material extra, tenemos diferentes formas de pensar, de aprender, individualidades de los niños que hay que atender. Y me respondieron, una me respondió que por qué a ella le tocaba eso si el COVID no fue culpa de ella. O sea, yo no sabía si reírme o llorar, porque los maestros que a uno le dieron clases era un compromiso total. Entonces hay un desinterés, yo no sé si es solo para que me llegue el salario y con todo respeto, pero es lo que yo percibo. Me imagino que también el sistema tiene que valorar, porque se dice que el maestro es el más mal pagado, uno de los más mal pagados, y todos nosotros tuvimos para llegar donde estamos que pasar por algún maestro. Pero sí yo siento que es parte de la actitud y de la vocación del educador de hoy en día, así como la formación que se está dando en las universidades. Cuando yo estudié educación, a mí me decían, le van a llegar a dar una galleta con babas o la van a embarrar de mocos, ¿verdad? Y uno sabía si realmente quería eso, porque usted no va a despreciar a un niño por eso. Y ahora hay maestros que se burlan de los niños, que los ridiculizan en las aulas. Y no son todos, no estoy generalizando, hay otros que sí tienen y se preocupan, pero hemos perdido ese sentido de la formación integral de un niño. La parte emocional es fundamental. El educador en los primeros 5 años de vida es clave en el desarrollo emocional, psicológico y hasta creativo de los niños, porque le podemos quitar o poner habilidad. Entonces, son muchos factores los que hay que trabajar. ¿Cómo hacer para que la educación se convierta en una política de Estado que trascienda los gobiernos y no simplemente que cada ministro entre con su proyecto, con su enfoque, quiera adaptar el sistema, sino que realmente planteemos esta reforma estructural, esta reforma en el reconocimiento y compensación, formación, reconocimiento y compensación de los maestros, en introducir la tecnología híbrida, en prepararlos para una educación superior basada en destrezas, habilidades, en fin, todo lo que hemos hablado. ¿Cómo hacer para que esto tenga continuidad? Hay que llegar a un acuerdo nacional en educación que trascienda los gobiernos. Ese es el único chance, porque usted empezó diciendo, y tiene toda la razón, que si aún con una varita mágica hacemos así y hoy arreglamos el sistema educativo, los primeros graduados son en 11 años. Y en 11 años ya nos volvió a dejar el tren, ¿verdad? Entonces necesitamos resolver el problema ya para los niños del futuro, los niños de hoy en el futuro, pero además necesitamos también todas las microcredenciales y toda la transformación inmediata para darle a todos los de 15 a 34 la formación que no han recibido y que requieren, y a todos los de 34 en adelante la educación continua que están planteando. ¿Cómo llegamos a eso? Yo siempre he pensado que estar unos contra otros no nos lleva a ningún lado. Yo haría un equipo de trabajo, hacer aliados estratégicos con el sector público y privado, de manera que podamos aportar también nosotros a esa formación, a esa capacitación docente. Nosotros tenemos un programa ROSTEM, se llama, donde reunimos a los orientadores de colegios y los capacitamos 1 o 2 veces al año, una iniciativa de extensión social de la universidad. Pero es poquito, ¿verdad?, en todo el universo que hay. Entonces yo creo que aquí necesitamos hacernos aliados estratégicos, lo público y lo privado, y que acepten también el criterio y el aporte, que valoren el aporte que las universidades privadas damos al país, ¿verdad? Bueno, don Roberto, yo creo que aquí lo que nosotros estamos es una fuerza, ¿verdad? Y tiene que haber un liderazgo, pero de una contundencia que llame, digamos, a ese pacto nacional, que sea más allá de los gobiernos. Y yo creo que eso es lo que no tenemos. O sea, tendría que haber esa fuerza, ¿verdad?, que no sé si tiene que estar en una persona y que pueda llamar a los sectores que nos ocupamos del tema educativo. Pero como se los decía, nosotros en este momento tenemos una suerte de desarticulación. Entonces, los esfuerzos individualizados no lo vamos a lograr separados, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí hace falta un liderazgo muy importante en temas de educación que llame a los sectores, que lo sienta y que se haga justamente un pacto nacional y una política en temas de educación. Sin educación, este país, bueno, ya creo que el próximo panel justamente es sobre seguridad. Si nosotros no invertimos en educación,
No sé a dónde irá a parar este país, pero nosotros estamos en una situación gravísima en los temas de educación. Entonces sí creo que tiene que haber un liderazgo, y creo que sobre esas poblaciones que usted ha denominado, justamente el tema de las microcredenciales presenta una respuesta incluso para aquellos quienes están en el sistema educativo formal y para quienes no están. Muchas gracias. Con eso terminamos el panel. No recibí ninguna pregunta, entonces no agregamos a esto. Sí quiero terminar diciendo que cuando hay tanta claridad en el problema es muy frustrante no llegar a la solución, ¿verdad? Y de verdad yo creo que si algo debiéramos sacar de acá es esa visión conjunta, o esa visión común más bien, de que si no transformamos la base de nuestro capital humano, no vamos a seguir creciendo con el vigor que se puede en ese mundo complejo que mostrábamos temprano, pero además, como bien acaba de apuntar doña Laura, si seguimos con los niveles de exclusión que tenemos, los ninis, la educación de pésima calidad en algunas áreas rurales, costeras, fronterizas, pues estamos creando el caldo de cultivo para el problema que estamos empezando a vivir en términos de improductividad, pero también en términos de seguridad. Muchísimas gracias por su participación y pasamos entonces al siguiente panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestras panelistas.